En un tranquilo barrio a las afueras de Santiago, Chile, vivía Andrés Valenzuela, un hombre de 38 años que había construido una vida acomodada como abogado en una prestigiosa firma legal. Andrés era un hombre serio, rígido en su carácter y centrado en su éxito profesional. Había crecido en una familia humilde y tras años de esfuerzo, sentía que todo lo que había logrado se lo debía únicamente a sí mismo. Su padre, Jorge Valenzuela, había sido un modesto maestro de escuela y un hombre sencillo, pero ahora, a sus 70 años, sufría los estragos del Alzheimer. Jorge había empezado a olvidar pequeños detalles, las llaves, los nombres de los vecinos, la fecha en que debía tomar su medicina. Pero con el paso del tiempo, sus olvidos se volvieron más graves. Confundía los nombres de sus hijos, no recordaba qué día era y a veces se perdía al caminar por las calles que había recorrido toda su vida. Andrés, sintiendo que la enfermedad de su padre se volvía una carga insostenible, tomó una decisión drástica. Una tarde lluviosa, después de una serie de incidentes que pusieron en riesgo la seguridad de la casa y de él mismo, Andrés decidió que su padre no podía seguir viviendo con él. Estaba agotado de las situaciones que parecían salirse de control, como cuando Jorge había dejado la estufa encendida o cuando salió de casa desorientado en plena madrugada. Sin consultarlo con su hermana menor, Carolina, que vivía en otra ciudad, Andrés llevó a su padre a un modesto hogar para ancianos en las afueras de Santiago, un lugar que apenas ofrecía las necesidades básicas. Lo dejó allí con una despedida rápida, sin mucho más que una promesa vacía de visitarlo cuando tuviera tiempo. Los años pasaron y Andrés se ocupó de sus asuntos. Se casó con Camila, tuvo 2 hijos y su carrera legal continuó prosperando. Sin embargo, en lo más profundo de su ser había una sombra que lo seguía. Cada vez que pensaba en su padre, Jorge, sentía una mezcla de culpa y alivio. La culpa por haberlo dejado en un lugar tan impersonal y el alivio por no tener que enfrentarse diariamente a la fragilidad de la memoria de su padre. Un día, tras casi 5 años sin visitar el hogar de ancianos, Andrés recibió una llamada inesperada. Era del director del lugar, quien le informó que Jorge había dejado de hablar casi por completo y que parecía estar entrando en una etapa más avanzada de la enfermedad. Aún así, había tenido un momento de lucidez sorprendente. Señor Valenzuela, su padre ha estado mencionando algo con insistencia en las últimas semanas. Una palabra, bueno, más bien un nombre, Carmen. No sabemos quién es, pero cada vez que dice ese nombre, parece recordarlo todo por unos minutos y luego vuelve a su estado anterior. Sería bueno que viniera. Andrés no recordaba a ninguna Carmen en su familia. Intrigado y algo molesto, decidió hacer una visita al hogar de ancianos. La sensación de culpa se intensificó cuando entró en el lugar y vio a su padre, más delgado y envejecido, sentado en una silla de ruedas cerca de una ventana. Los ojos de Jorge, que antes eran vivaces y llenos de vida, ahora estaban apagados, como si hubieran perdido el brillo que lo definía. Andrés se sentó frente a él. No sabía qué decir. Intentó romper el hielo hablando sobre temas triviales, el clima, los niños, cómo estaba su trabajo. Jorge no reaccionaba. Pero entonces, casi como un susurro, lo escuchó. Carmen, murmuró Jorge, con una voz ronca. ¿Quién es Carmen, papá?, preguntó Andrés, inclinándose hacia él. Jorge levantó lentamente la cabeza y por un breve instante, sus ojos parecieron llenarse de una claridad que hacía mucho tiempo que Andrés no veía. Carmen, tu madre, dijo, con una sonrisa débil, como si por fin hubiera encontrado algo en su mente perdida. El impacto de esas palabras golpeó a Andrés con fuerza. Carmen era el nombre de su madre, que había fallecido cuando él era solo un niño de 10 años. Durante años, Andrés había bloqueado ese recuerdo, sumido en su dolor, culpando a su padre por no haber sido capaz de sobrellevar mejor la pérdida. Su madre había sido el alma de la familia, y su muerte en un accidente automovilístico había dejado a Jorge devastado. Ella siempre esperó que tú y Carolina estuvieran bien, continuó Jorge, hablando despacio, como si cada palabra requiriera un esfuerzo inmenso. Yo fallé en cuidarlos después de que se fue. Pero ella me decía, incluso en sus últimos días, que debía amarlos, pase lo que pase.
Andrés sintió una ola de emociones. Nunca había hablado de su madre con su padre después de su muerte. Todo lo relacionado con ella había sido enterrado bajo capas de silencio y dolor. Ahora, sentado frente a su padre enfermo, se dio cuenta de que Jorge nunca había dejado de amarlos, solo que el dolor de la pérdida lo había quebrado. «Lo siento, papá», dijo Andrés, con la voz quebrada. «Lo siento por todo. No debí haberte dejado aquí». Jorge no respondió. Su breve momento de lucidez se había desvanecido. Pero para Andrés, ese momento había cambiado todo. Se dio cuenta de que, a pesar de los años de olvido y abandono, su padre aún guardaba dentro de sí el amor que su madre les había enseñado. Un amor que había sobrevivido al tiempo, al dolor y a la enfermedad. Esa noche, Andrés tomó una decisión. Con el apoyo de su hermana Carolina, sacaron a su padre del hogar de ancianos y lo llevaron a vivir con ellos. Aunque sabían que los días de lucidez serían pocos, ambos estaban dispuestos a cuidar de él, no por obligación, sino por amor. Y cada vez que Jorge mencionaba el nombre de Carmen, era como si el recuerdo de su madre volviera a unirlos, sanando las heridas del pasado. En sus últimos días, Jorge estuvo rodeado de amor, el mismo amor que había intentado darles a sus hijos a su manera. Y cuando finalmente falleció, lo hizo en paz, sabiendo que sus hijos habían encontrado el camino de regreso a él. Andrés, por su parte, nunca olvidaría la lección que había aprendido: la verdadera memoria no reside en la mente, sino en el corazón. Y aunque su padre había perdido la mayoría de sus recuerdos, el amor que su madre les había dejado había permanecido intacto, esperando el momento perfecto para recordarles a todos que, al final, lo único que importa es el amor que damos y recibimos. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos brindaras tu apoyo dejando un like y suscribiéndote a nuestro canal de Historias Asombrosas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacer que nuestros seguidores disfruten de un momento agradable. Bendiciones.